En las profundidades de la noche académica, donde las verdades incómodas susurran entre las páginas prohibidas, emerge una voz que desafía los cimientos de nuestro tiempo. Camille Paglia, la iconoclasta de nuestros días. La Casandra moderna, que pronuncia oráculos que pocos se atreven a escuchar. Imaginen por un momento un espejo ancestral, pulido por milenios de civilización, que refleja no lo que queremos ver, sino lo que realmente somos. Paglia sostiene ese espejo con manos firmes, obligándonos a contemplar una verdad que nuestro siglo ha enterrado bajo capas de corrección política y fantasías igualitarias. Hoy descenderemos a las cavernas más profundas del conocimiento humano, donde las antorchas de la razón iluminan verdades que han moldeado imperios y destruido civilizaciones. Porque lo que Paglia revela sobre el papel de la mujer en la civilización no es simplemente una teoría académica. Es el código genético de nuestra especie, escrito en sangre y fuego a lo largo de la historia. En el corazón de la obra de Paglia yace una paradoja tan antigua como la humanidad misma, tan poderosa como el fuego que robó Prometeo de los dioses. Esta paradoja es simple en su enunciado, pero devastadora en sus implicaciones. La civilización existe porque las mujeres la crearon, pero también existe a pesar de ellas. Contemplen la imagen de una araña tejiendo su tela en la oscuridad. Cada hilo es necesario, cada intersección calculada. Pero la araña no construye para crear arte o belleza. Construye para sobrevivir, para capturar, para perpetuar su existencia. Paglia nos dice que las mujeres son esa araña primordial, y la civilización, su tela. Todas las mujeres son madres, proclama la filósofa, no en el sentido literal de la maternidad, sino en el sentido cósmico de ser las guardianas de la continuidad biológica. Son las sacerdotisas del templo más sagrado de todos, la preservación de la especie. Pero aquí reside la cruel ironía que pocos comprenden. Precisamente porque son las guardianas de la vida, se convierten en las enemigas naturales de todo lo que trasciende la mera supervivencia. El hombre, liberado por naturaleza del peso directo de la reproducción, puede permitirse el lujo de la abstracción, puede construir catedrales que toquen el cielo, puede componer sinfonías que hablen con los ángeles, puede morir por ideas, puede sacrificarse por conceptos que existen solo en su mente. La mujer, anclada a la realidad biológica, ve en estas empresas una desviación peligrosa, un desperdicio de recursos que deberían invertirse en la supervivencia y la procreación. Esta no es misoginia, como gritarán los guardianes de la ortodoxia moderna. Es la observación fría y brutal de una realidad que ha operado durante milenios, invisible a ojos que prefieren la comodidad de las ilusiones. En los albores de la humanidad, cuando nuestros ancestros aún arrastraban los nudillos por la tierra primordial, ya existía esta tensión fundamental que Paglia identifica como el motor secreto de la historia. Imaginen una danza cósmica, eterna y sin tregua, entre dos fuerzas primordiales, natura y cultura. Natura es la madre terrible, la diosa sanguinaria que devora a sus propios hijos. Es el caos fértil, la violencia creativa, la fuerza que hace brotar la vida y la muerte con la misma indiferencia divina. Natura no conoce moral, no entiende de justicia, no se preocupa por el progreso. Simplemente es, con la brutalidad magnífica de un terremoto o la belleza cruel de un depredador. Cultura, por el contrario, es el intento desesperado del hombre por escapar de las garras de Natura. Cada libro escrito, cada ley promulgada, cada obra de arte creada, es un acto de rebelión contra la tiranía de lo natural. La cultura es el fuego robado a los dioses, el conocimiento que nos eleva sobre las bestias, pero también la ibris que puede destruirnos. Paglia revela que las mujeres, por su naturaleza biológica, están más cerca de Natura,
son las sacerdotisas de la tierra, las intérpretes de los ciclos lunares, las conocedoras de los ritmos profundos que gobiernan la vida y la muerte. Los hombres, liberados de la carga directa de crear vida, se convierten en los arquitectos de la cultura, en los rebeldes prometeicos que desafían el orden natural. Pero aquí radica el genio perturbador de la observación de Paglia. La civilización no es simplemente el triunfo de la cultura sobre natura. Es un equilibrio precario, una danza en el filo de la navaja. Cuando los hombres se alejan demasiado de natura, la civilización se vuelve decadente, artificial, estéril. Cuando las mujeres dominan completamente, la cultura se disuelve en el pragmatismo biológico, y el fuego prometeico se apaga. La tensión entre estos polos no es un defecto del sistema, es el sistema. Es el motor que ha impulsado cada gran civilización, desde las pirámides de Egipto hasta las catedrales góticas, desde los poemas homéricos hasta las sinfonías de Beethoven. En las páginas más controvertidas de su obra, Paglia desentraña una verdad que ha sido sistemáticamente silenciada por la academia moderna. La creación cultural tiene un precio, y ese precio se paga en moneda biológica. Consideren la imagen de un volcán. Para que emerja la lava que crea nuevas tierras, primero debe destruirse la superficie existente. Para que nazca lo extraordinario, debe morir lo ordinario. Este es el sacrificio que exige toda verdadera creación cultural. Y es un sacrificio que históricamente han pagado los hombres. Los hombres crearon el arte y la literatura para impresionar a las mujeres, declara Paglia con la contundencia de un martillo sobre el yunque. Pero esta aparente simplificación esconde una verdad profunda sobre la naturaleza de la motivación humana. El hombre crea no solo para seducir, sino para trascender su propia mortalidad, para convertirse en algo más que un simple animal reproductor. La mujer, anclada en la certeza biológica de su capacidad creadora, puede crear vida dentro de su propio cuerpo, no siente esa urgencia desesperada de crear mundos alternativos. Ya es co-creadora del universo en su sentido más literal. ¿Por qué habría de buscar la inmortalidad en el mármol o en las palabras cuando ya posee la inmortalidad en su vientre? Esta diferencia fundamental no es una limitación de ningún género. Es la especialización que ha permitido a nuestra especie conquistar el planeta. Mientras las mujeres guardaban el fuego sagrado de la continuidad biológica, los hombres exploraban los territorios inhóspitos de la abstracción, arriesgando la locura y la muerte para traer de vuelta tesoros culturales. Pero en nuestra época, esta antigua división del trabajo ha sido declarada obsoleta, incluso criminal. Se nos dice que es una construcción social arbitraria, que puede ser descartada sin consecuencias. Paglia advierte que esta actitud equivale a jugar con fuerzas que no comprendemos. Como niños que juegan con bombas nucleares. Ahora nos encontramos en el momento más delicado de nuestra travesía intelectual, donde las observaciones de Paglia se vuelven profecías inquietantes sobre el destino de nuestra civilización. Imaginen una biblioteca antigua, donde durante siglos se han acumulado los tesoros del conocimiento humano. De repente, una generación decide que muchos de esos libros contienen ideas tóxicas o problemáticas, y comienza a quemarlos sistemáticamente. No por odio al conocimiento, sino por amor a la justicia. Pero al hacerlo, destruyen los cimientos sobre los cuales se construyó toda la estructura del saber. Paglia observa que nuestra época ha decidido que las diferencias entre hombres y mujeres son arbitrarias, que pueden ser rediseñadas según nuestros deseos políticos. Pero estas diferencias no son construcciones sociales caprichosas. Son la arquitectura invisible sobre la cual se ha edificado toda la civilización occidental. Cuando negamos que existan diferencias fundamentales entre los sexos, no solo contradecimos la evidencia biológica y antropológica, estamos desarmando el motor mismo que ha impulsado el progreso cultural durante milenios.
Es como si un ingeniero decidiera que la gravedad es una construcción social opresiva y construyera puentes ignorándola. Si la civilización hubiera sido dejada en manos de las mujeres, reflexiona Paglia con la dureza de una sentencia judicial, aún estaríamos viviendo en chozas de paja. No porque las mujeres sean menos inteligentes, sino porque su inteligencia está naturalmente orientada hacia la preservación y la continuidad, no hacia la innovación arriesgada y la experimentación que requiere el progreso cultural. Al final de este descenso a las profundidades del pensamiento de Paglia, nos encontramos ante el espejo que mencionamos al inicio. Y lo que vemos reflejado no es cómodo, no es reconfortante, no confirma las fantasías igualitarias de nuestro tiempo. Vemos que la civilización es un equilibrio precario entre fuerzas complementarias, pero fundamentalmente diferentes. Vemos que la negación de estas diferencias no nos libera. Nos condenan a repetir los errores de civilizaciones que se autodestruyeron por perder de vista las verdades básicas sobre la naturaleza humana. Paglia no nos ofrece soluciones fáciles ni respuestas reconfortantes. Como una verdadera filósofa, nos ofrece algo más valioso: claridad. La claridad brutal de ver las cosas como son, no como queremos que sean. En un mundo que ha declarado la guerra a la realidad biológica, sus palabras resuenan como campanas que anuncian no el fin del mundo, sino el fin de una ilusión. Y quizás, solo quizás, en ese despertar doloroso se encuentre la semilla de una nueva comprensión, más madura y más sabia. Porque la verdad, como el acero, se forja en el fuego. Y solo aquellos valientes suficientes para soportar su calor pueden empuñar sus armas.